Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. A muchísimos nos ha pasado. Tenemos unas ideas increíbles, una ambición que no nos cabe en el pecho, pero luego a la hora de la verdad, los resultados ni están ni se les espera. Pasan los años y siempre nos hacemos esa promesa mental de, venga, este sí que es mi año. En esta explicación vamos a destripar exactamente por qué ocurre esto y, lo que es muchísimo más importante, cómo darle la vuelta a la tortilla con un mapa paso a paso. Y es que normalmente tendemos a meter toda esta falta de acción en el enorme saco de la pereza. Pero ojo, porque hay que diferenciar. La pereza pura, la de verdad, es comodísima. Alguien verdaderamente perezoso se tira en el sofá, se ve una serie entera y se acuesta más feliz que una perdiz, sin un gramo de culpa. Pero la parálisis. La parálisis duele. Esa distancia gigante entre lo que sabemos que somos capaces de hacer y lo que acabamos haciendo es como una losa. Esa brecha es lo que nos genera una frustración que carcome por dentro. Así que, para escapar de ahí, este es nuestro mapa de ruta. Vamos a tocar 6 hitos fundamentales. 1. Entender que no es pereza, sino parálisis. 2. La cárcel invisible. 3. Cómo encender la mecha. 4. Pisar el acelerador. 5. Construir la máquina. Y para terminar, el 6. Cerrar el círculo. Arrancamos con la primera fase. No es pereza, es parálisis. A ver, el primer paso para curar cualquier cosa siempre es tener un buen diagnóstico, ¿verdad? Si sentimos esa especie de angustia constante al ver que las acciones del día a día no nos acercan ni un milímetro a nuestras metas, quitémonos de la cabeza que nos falta energía. No es eso. Estamos ante un caso de libro de parálisis ante nuestro propio potencial. Y, sinceramente, la gran noticia aquí es que tiene solución. Lo que nos lleva a la fase 2, la cárcel invisible y el famoso bucle automático. Casi todos solemos caer primero en este bucle. Ya sabemos cómo va. Trabajar, volver a casa hechos polvo y repetir, con esa angustia inconfundible que nos invade los domingos por la tarde. Nos venden continuamente que tener un sueldo fijo es la ansiada estabilidad. Pero pensemos bien en esto. Un coche que está completamente estable no va a ningún sitio. Un avión estable es un avión aparcado. Esa supuesta estabilidad nos lo han vendido fenomenal, pero en la práctica es un ancla enorme que nos garantiza quedarnos estancados de por vida. Y claro, quedarse completamente quieto tiene unas consecuencias matemáticas que son brutales. Fijaos en un detalle. Mientras los salarios apenas se mueven, la inflación real suele rondar un 7% cada año. ¿Qué significa esto? Pues que dejar nuestro dinero guardado en el banco es literalmente perder poder adquisitivo día tras día. Así es como financiamos y alimentamos nuestra propia cárcel invisible, manteniendo un estilo de vida que nos obliga a trabajar sin descanso para los bancos en lugar de para nosotros mismos. Entonces, para salir de ahí, el punto crucial es tomar medidas mecánicas e inmediatas. Primero, darnos un golpe de realidad sin maquillaje y apuntar absolutamente todos los gastos. Es alucinante la cantidad de dinero que se nos escurre entre los dedos pagando cosas como esa suscripción al gimnasio que no se pisa jamás. Y el segundo paso clave es automatizar nuestros ahorros justo en el momento de cobrar. Ojo, no estamos intentando hacernos ricos de la noche a la mañana. Se trata puramente de crear un hábito que nos demuestre de una vez por todas quién lleva el timón del barco. Pasamos a la fase 3, encender la mecha e iniciar el cambio. Decir voy a cambiar es facilísimo. Pero mantener esa decisión, ahí empiezan las curvas. Porque una de las mayores resistencias nos va a llegar inevitablemente de nuestro círculo más íntimo. Es muy normal que amigos o familiares nos lancen dudas que, aunque parezcan preocupación, en el fondo son puros reflejos de su propia falta de acción. Cuando alguien ve que otro se mueve, a veces incomoda. Por eso, tenemos que proteger nuestros nuevos objetivos como si fuesen una pequeña llama en medio de un huracán. Y, por supuesto, para ganarle la batalla a esa inflación de la que hablábamos, el dinero tiene que moverse. Pero cuidado, al principio, la mejor inversión no está en los mercados financieros. Poner 500 euros en formarnos, en adquirir nuevos conocimientos, nos va a dar un retorno infinitamente superior que meter esos mismos 500 euros en Bitcoin esperando que suene la flauta. El objetivo en esta fase inicial es transformarnos por completo, dejar atrás esa mentalidad de simple empleado y empezar a pensar como auténticos creadores de valor. Vamos con la fase 4, pisar el acelerador para obtener resultados rápidos. Claro, si nos limitamos a invertir cantidades pequeñitas de nuestros ahorros, nos podemos plantar en los 80 años esperando a ver una verdadera riqueza. Si queremos acelerar drásticamente, tenemos 3 palancas fundamentales. La primera es la caja, generar nuevas fuentes de ingresos, por ejemplo, ofreciendo servicios como independientes. La segunda son las conexiones, subir el nivel de nuestra red de contactos. Y la tercera es la confianza, actuar aunque nos muramos de miedo. Hablemos un momento de las conexiones con una verdad que es bastante cruda pero real. Nuestros ingresos acaban siendo la media exacta de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Así de claro, la proximidad es poder. Las conversaciones y oportunidades que tenemos están limitadas por nuestro propio ecosistema.
Por eso es absolutamente vital hacer un networking activo, aportar valor a gente que está en un nivel superior o incluso pagar por entrar en comunidades privadas para codearnos con los que ya han conseguido ese éxito financiero. Y sobre la tercera palanca, la confianza. Tenemos que derribar un mito gigantesco. Mucha gente se queda en el banquillo esperando a sentir confianza para por fin atreverse a hacer algo. Craso error. Esperar significa no empezar jamás. La acción tiene que ir por delante, siempre aunque vayamos temblando. Porque, al actuar, el cerebro registra que no ha habido ningún peligro mortal, y es justo ahí cuando aparece la confianza. No es un requisito previo, es un simple subproducto de atreverse a actuar. Lo que nos abre la puerta a la fase 5, construir la máquina. Vale, una vez que ya hemos cogido carrerilla, la estrategia cambia por completo. Ya no nos interesa cambiar nuestras horas por euros, ahora de lo que se trata es de construir sistemas. Y aquí es clave entender de qué va realmente la riqueza. La riqueza es tener activos, elementos que literalmente meten dinero en nuestros bolsillos mientras dormimos. El error imperdonable que se comete aquí es caer en la inflación del estilo de vida, adquirir pasivos, como ese coche de lujo financiado que queda genial creyendo que es una inversión cuando en realidad solo saca dinero de la cuenta. Entonces, para hacer que esta máquina escale de verdad, la diversificación tradicional es el camino seguro. Sí, pero es lento. La historia nos ha demostrado que las grandes fortunas se construyen haciendo apuestas muy concentradas en aquellas áreas que se dominan, asumiendo un riesgo mayor. Y hay un pilar innegociable, el talento. Nadie llega a la cima completamente solo. Contratar a personas que sean más inteligentes y capaces que nosotros no es una opción, es un requisito totalmente indispensable. Y por fin llegamos a la última etapa. Fase 6. Cerrar el círculo. Imaginemos que ya está, se ha alcanzado esa ansiada libertad financiera. Pues justo aquí aparece un riesgo que casi nadie espera: el vacío. Es común ver a personas sufrir una enorme depresión tras el éxito porque confundieron ganar dinero con tener un propósito vital. Para evitar esto, hay que cerrar el círculo. El objetivo ya no es acumular riqueza de forma frenética, sino preservar el patrimonio. El verdadero propósito ahora es usar nuestra experiencia para guiar y educar a otros, y construir un legado que siga aportando un impacto positivo mucho después de que no estemos. Si miramos el viaje completo con un poco de perspectiva, la evolución es espectacular. Empezamos en esa cárcel invisible, en el bucle automático. Luego encendimos la mecha, cambiando de mentalidad. Pisamos el acelerador a fondo para multiplicar ingresos. Construimos una auténtica máquina de activos. Y terminamos el camino encontrando nuestro propósito como mentores. Menudo recorrido, ¿verdad? Pero hay un detalle crucial. Toda esta información, por sí sola, no genera ninguna transformación si no pasamos a la acción. Quitémonos de la cabeza que existe un momento perfecto en el que los astros se alinean. No lo hay. Los que logran cruzar estas fases son los que ejecutan, incluso cuando el miedo aprieta. Así que, con todo este mapa sobre la mesa, nos toca hacernos una última reflexión. Para romper de una vez por todas con el estancamiento, ¿qué pequeñísima decisión microscópica vamos a ejecutar hoy mismo?